ידענו בתבל, ואז השם הזמין לחצרו, פתח את שערי ארץ ישראל. הגענו לארץ נחלת אבותינו, ארץ נחלת אבותינו. Dios te bendiga, mi amado hermano. Hoy continuamos con lo que es el testimonio de los inicios del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin. Ayer hablábamos acerca de el testimonio de mi conversión. Hoy continuamos con mis inicios en el Evangelio y qué fueron las cosas o cuáles fueron las cosas que incidieron poderosamente para la formación del Ministerio de Evangelización Víspera del Fin. Me imagino que al escuchar la primera parte del testimonio quedaste esperando quizás un testimonio muy poderoso acerca de que antes era un ex delincuente, un sicario, un machetero, un adicto o algo así por el estilo, porque eso es lo que la mayoría de la gente creen esperar del testimonio de una persona cuando lo cuentan. Pero fíjate que el testimonio no depende de lo que tú eras antes, sino de la obra grandiosa que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida y lo que se propone también hacer. Por eso para mí, mi testimonio es de gran impacto para mi vida. ¿Por qué? Porque soy el resultado de lo que Dios a través de Cristo ha hecho a través de la cruz del Calvario, redimiéndome para seleccionarme para su honra y para su gloria. Así que si te decepciona no haber escuchado algo más impactante, pues para mí es de mucho impacto lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ahora vamos a considerar algunas de las cosas que Dios motivó para que sintiese lo que siento actualmente dentro de lo que es el evangelismo personal. Fíjense, esto lo digo con mucho cuidado y a la vez con mucha satisfacción. Es el hecho de la iglesia donde el Señor me permitió aceptar a Cristo como mi Salvador. El pastor Teófilo María Rodríguez no es un hombre que habla de evangelismo, no es una persona que dice salgan a la calle. Mi pastor Teófilo María Rodríguez fue y ha sido siempre mi inspiración, porque desde el inicio de mi conversión, lo único que lo he visto hacer todo el tiempo es salir a la calle a predicar la palabra, y no que buscando plataformas, ni redes, ni nada de eso. Nuestro pastor Teófilo María Rodríguez fue y ha sido un gran evangelizador, y por suerte, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Hay unos cuantos miembros que cuando el pastor le dice vamos allí, ven aquí, vamos allá, huyen, porque dice, bueno, a mí no me van a meter esa responsabilidad. Sin embargo, cuando el pastor me decía, vamos a salir a visitar unos cuantos hermanos, pues yo le acompañaba y me quedaba admirado de cómo él repetía esos textos bíblicos y cómo hacía esas oraciones. Yo decía dentro de mí, pero Dios mío, ¿será que la practica en la casa y se la memoriza? Porque yo, imagínense, a los 16 años todavía, apenas lo que hacía de pararme en público a hablar con las personas era en el aula de clase, para explicar a la maestra la clase que me habían asignado con temblores y con miedo, pero lo hacía. Entonces yo decía, pero es que parece ser como que le asignan una clase para que explique y él se la aprende y se embotella esos textos bíblicos de esa manera terrible. Y yo me admiraba bastante y salía siempre con él, pero por algo, él nunca me dejaba hablar, porque él entendía que yo tenía que aprender primeramente acerca de cómo se hacen las cosas para luego poder hacerlo. Y eso fue bastante bueno porque aprendí bastante de cómo él lo hacía y cómo él se introducía con las demás personas. Por eso yo le doy gracias al Señor, porque me llevó a la iglesia correcta y al pastor correcto. Imagínense que yo me hubiese convertido en una de esas iglesias donde usted le dice al pastor evangelismo personal y no le está hablando de nada. Recuerdo una vez que fuimos al ministerio a un pueblo y un amigo inconverso me pregunta, disculpe caballero, ¿de qué lugar es usted? Le digo yo, somos cristianos evangélicos de la ciudad capital, Santo Domingo. Ah, yo sabía, porque
usted no es de esa iglesia que está allí, ¿verdad? Digo yo, no, pero estamos trabajando con ellas hoy. Ah, bueno, pues fíjese, porque yo tengo toda la vida viviendo aquí en esta comunidad y esa gente de esa iglesia nunca han venido a visitarme para hacer lo que usted está haciendo. Wow, no me quedé con esa. Le pregunté al pastor, qué raro, fíjese que un amigo me estaba diciendo y cuestionando sobre tal asunto, sobre tal aspecto de que esa iglesia nunca le ha ido a visitar. ¿Y sabe lo que me dijo el pastor? Que por suerte me reservo el nombre y hasta el pueblo para que no se identifique. Yo tengo 2 años instalado en esta congregación y todavía nosotros no hemos salido a evangelizar. Señor, no venga ahora, Señor, porque óigame, 2 años instalado en una comunidad y el mandato del Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, todavía no lo ha hecho. Miren, esto que estoy diciendo en este momento es bastante delicado, porque ahora mismo quizá lo está escuchando alguno de esos pastores que no tienen 2 años, no, tienen 5 o tienen 10 y nunca han salido a la calle a predicar la palabra del Señor. Eso no sucedía con el pastor Teófilo María Rodríguez, no. Eso no, porque domingo tras domingo, así como usted lo escucha, domingo tras domingo salíamos la iglesia en pleno, completa, a evangelizar, ya sea a regar tratados, ya sea a evangelizar casa por casa, o ya sea, ¿sabe a qué? A dar cultos, 3 equipos de cultos. Recuerdo que en aquellos tiempos había un equipo formado por el hermano Margarito Marte, otro equipo formado por nuestro hermano Elpidio de Jesús, y otro equipo formado por el hermano Manuel Hernández, y en cada uno de esos habían predicadores como Francisco Caro Rosario, predicaba también el pastor y predicaban otros hermanos, pero siempre salíamos a la calle a predicar la palabra de Dios. Y le digo una cosa, uno se contagia poderosamente cuando las personas en su iglesia, en su congregación, tienen un pastor que sale a evangelizar y hay hermanos cuya prioridad es comunicar el evangelio. Así que cuando hablo de motivación e incentivo, no puedo dejar a un lado esa parte. ¿Por qué? Porque es la mayor inspiración, mi pastor Teófilo María Rodríguez y la Iglesia del Libertador. Ahora bien, el Señor me permitió en el 1982, siendo recién convertido todavía, pasar a la iglesia de Jaina, a la iglesia Asamblea de Dios, que en aquel entonces pastoreaba el pastor Tomás Montilla. Yo salgo de una iglesia del Libertador con algunos 30 o 35 miembros y caigo en una iglesia con más de 300 personas allá en Jaina. Tremendo, ¿verdad? Y entonces solamente iba los fines de semana porque estudiaba en la ciudad. Allá en ese lugar el Señor me permitió conocer maestros de la palabra de Dios que me inspiraron. Y quiero mencionar con grandes honores al maestro Pedro Aria, que en paz descanse, al maestro Estanislao de la Rosa y también al maestro preferido, mi mentor, Modesto Montero, pastor ahora en Ecuador. Allá donde quiera que esté, el Señor le bendiga en gran manera. ¿Por qué Modesto fue mi inspiración? Porque Modesto era es una de las personas que sentía la pasión por la misión, por el evangelismo, por las almas perdidas. Siempre vivía con muchos proyectos. Y recuerdo que una vez, después de mucho entrenamiento que se llevaron a cabo allá en la iglesia, se organizó por fin el equipo de evangelismo para trabajar casa por casa los domingos. Y el Señor respaldaba y sigue respaldando al pastor Modesto, porque recuerdo inclusive esa vez que estaba dando una película para motivarnos acerca del progreso del peregrino. Y ¿sabe lo que sucedió? Que mientras se estaba proyectando la película, se fue la luz, la energía eléctrica. No era común en esos tiempos que la energía eléctrica se fuese así y que volviese de una vez, como algunas veces nos tienen por acostumbrados los apagones en República Dominicana, sino que se iba la luz, pero muy rara vez, y si se iba, pues duraba un buen tiempo. Pues en ese momento no había ni planta eléctrica,
no había ni nada y solamente estábamos proyectando la película cuando de repente se va la luz. Y dice el hermano Modesto, vamos a hacer una oración en este momento porque el Señor tiene que traer la luz porque tenemos que ver esta película. Hermanos, el hermano Modesto oró y la energía eléctrica, cuando él dijo amén, ahí mismo llegó la energía eléctrica y eso fue, los hermanos, un aplauso. Hasta recuerdo una persona que dijo, vaya Modesto, pero el asunto no es Modesto, el asunto es todavía el Dios que está y que estaba en Modesto. Y el hermano Modesto Montero pues organizó un equipo de trabajo de evangelismo para evangelizar a Jaina. Y el primer día, hermano, habíamos más de casi la tercera parte de la iglesia, primer domingo. Y así fuimos evangelizando, hasta que llegó el momento en que se iba reduciendo el grupo, reduciendo, hasta que solamente quedaron unos pocos evangelizando. Entre ellos recuerdo al hermano Israel Calderón, que era mi compañero de evangelismo, y el hermano Juan Morales, el alto, ese siempre no se perdía una sola evangelización, y el hermano Modesto que nos acompañaba constantemente en ese tipo de misiones. A mí me inspiró bastante, aunque solamente duré 2 años en Jaina, esa parte me inspiró y me motivó también en gran manera. Recuerdo también que algo que me motivó bastante allá en Jaina es que una vez visitaba al hermano Tony Pablo Ventura y su madre Adriana y a la hermana Luz Celeste Ventura, y no es que lo visitaba con tanta frecuencia así esa visita, pero es que éramos bastante amigos y la casa de Tony era una casa de esparcimiento, era una casa bastante grande y sobre todo había unos mangos bastante sabrosos que allá pues nos comíamos bastante. Pero en esa visita así que hacíamos como no planificada, yo recuerdo como todos los jóvenes que le huimos a la oración. Bienaventurados los jóvenes que oran, porque a mí la mayoría de nosotros cuando jóvenes le huíamos a la oración. Y en eso llegó una señora a la casa de Adriana y nos atrapó a quemarropa. Que vamos a hacer un momento de oración. Ay, mi madre, a orar. Qué asunto. No puedo decir nada, porque tengo que quedarme aquí porque me atraparon fuera de base a orar. Y yo recuerdo que mientras se oraba en esa casa, el Espíritu Santo vino sobre la hermana de manera muy especial. Ella no me conocía, primera vez que la veía. Y mientras le ministraba a todas las personas, se dirigió a mí y me habló de manera muy especial. Y me dijo, el Señor me muestra en ti un gran ministerio, una gran labor, una gran misión, un gran trabajo que hacer. Yo decía, ¿qué ministerio puede mostrarle Dios de mí a esta hermana si yo apenas soy un recién convertido? Que la primera vez que prediqué me dijeron que era 10 minutos y solamente dura 3 minutos temblando. Y una vez me dieron una prédica en un culto fuera, allá en Jaina, como de 20 minutos y prediqué 10. Y yo asustado predicando en la calle esa vez. Y lo único que me animó fue que el pastor Tomás Montilla, después que yo prediqué, al otro día cuando le visité, me dijo, hermano Juan, me dicen que usted tiró una bomba de mensaje. Y yo dije, bomba de mensaje, pero qué gran mensaje di yo. Bueno, si el pastor considera, y le informaron que fue una bomba de mensaje, gloria a Dios, pero yo lo que sentía era más miedo que otra cosa. El hecho es que yo me veía a mí mismo y no veía ningún ministerio, pero esa hermana dijo, esa vez, primera vez que me profetizaban acerca de algo grande que Dios iba a hacer a través de mí, fue en esa casa, Luchi, allá en la casa de tu madre. Allá el Señor me ministró por vez primera de que algo grande iba a hacer a través de mí, y eso fue de gran motivación. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos dicen en la iglesia, quiero que vaya a una convención y nos represente allá como delegado? Como delegado en una convención, durar allá 3 días, 4 días interno en un instituto bíblico, en un lugar de asamblea. Para allá no voy. Pues fíjese, hermanos, aprendamos a ser obedientes a cada cosa que el Señor nos comisiona o utiliza a alguien para enviarnos a hacer tal o cual cosa.
porque yo desconocía el propósito de Dios. Pero más adelante ustedes se van a dar cuenta cómo Dios obra desde el principio, muchos años atrás, para lograr grandes cosas en lo adelante. Yo acepté a ir como delegado a las convenciones de caballeros desde el año 1984 y duré en ese lugar de las convenciones año tras año, yendo a esas convenciones 7 años consecutivos. Y luego fui a algunos, unos sí, uno no, uno sí, uno no, pero a las convenciones de pastores y de hombres de honor y de jóvenes y todas esas cosas, hay muchas experiencias que se comparten y muchos testimonios, muchos grandes hombres de Dios que cuentan lo que Dios hace y lo que Dios ha hecho a través de sus vidas. Y eso es de gran estímulo y es de gran motivación para poder ser después un gran instrumento de Dios para su honra y para su gloria. Algunas de las cosas más que entusiasmaron dentro de lo que es el testimonio que le cuento es el grupo de jóvenes que en mi tiempo existía. Estos jóvenes de las iglesias, tanto de la Asamblea de Dios del Libertador como los de Jaina, eran personas que inspiraban, eran personas dedicadas y consagradas a Dios. Eran personas que escudriñaban la Biblia. El afán de cada uno de nosotros en ese tiempo era en qué Dios nos va a utilizar cuando seamos mayores. Si pastor, si evangelista, si misionero. Algo así era que siempre estamos pensando. Nunca creíamos que íbamos a ser simplemente miembro de banco de la iglesia. Y le digo la verdad, la gran verdad, usted hace un sondeo dentro de lo que es la iglesia nuestra del Libertador, los de los jóvenes de aquel entonces, y la mayoría están ocupados en algo que hacer ministerial. Y de la iglesia de Jaina ni se cuente, porque allá en esa iglesia hay pastores que eso no tiene madre, dispersos en diferentes partes del mundo, porque cada uno de nosotros muchas veces en nuestra temprana edad podemos dar una proyección de lo que vamos a hacer en el futuro, porque de los jóvenes de ahora, que Dios meta su mano y que Dios haga una gran obra especial para que los reencamine en el camino del Evangelio y en el camino del fervor por la palabra de Dios. Usted quiere ver personas en el futuro con grandes ministerios y con grandes hazañas para Dios. ¿Qué tan metidos con Dios están en cuanto a la palabra? ¿Y qué tan metidos con Dios están en las cosas espirituales, en la devoción con el Señor? Si en la actualidad usted no se consagra, si en la actualidad usted no se limpia, como dice la palabra de Dios, no podrá ser un instrumento de honra. Para poder ser instrumento de honra, primero hay que vivir limpio y consagrado y metido en gran manera en la palabra del Señor. Otra de las cosas que me inspiraron bastante para entrar dentro de lo que es la participación del ministerio está una conferencia internacional que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes. Esa conferencia internacional en el 1985 se llamaba EXPLO 85. No sé, pero el pastor Teófilo se vio motivado por el Señor para enviarme como delegado a esa convención. Y yo pues me ofrecí inmediatamente para ir y allá estuve. Dios bendiga al hermano Braulio Porte, organizador local de esa gran actividad, ese gran evento. Sí, óigame, en el 1985, transmisión satelital de conferencia acá en el país, eso estaba fuera de madre, eso estaba demasiado fenomenal. Nunca habíamos participado de una conferencia vía satélite, hoy transmisiones así por parábola a la República Dominicana. Eso era increíble. Pues yo participé y fue la primera vez que vi a un señor llamado Luis Palau. Solamente tenía la ocasión de escucharle a través de las emisoras, pero ahí vi de manera no presencial, sino a través de las transmisiones, a Luis Palau y a otros grandes hombres de Dios que motivaban acerca del evangelismo. Pues fíjese, mi primer certificado de participación de un congreso internacional a nivel de esa jerarquía, EXPLO 85, fue en esa ocasión. Y ese congreso sentó mucho de las bases
hablaba acerca de ganar tu comunidad para Cristo, hablaba de cómo ganar las almas para el Señor. Y yo recuerdo que el último día nos entregaron muchos tratados y nos entregaron muchas cosas y dijeron, ahora vaya y comparta todas esas buenas nuevas que usted ha recibido con las demás personas. ¿Y saben qué? Sucedió lo mismo que sucede con la mayoría de nosotros cuando vamos a un congreso de capacitación. Cómo conquistar tu nación, cómo derribar fronteras, cómo acabar con el enemigo, cómo sacar al diablo a patadas. Y cuando venimos con el certificado lo enganchamos y no hacemos nada. La gran verdad es quizás el hermano Braulio Porte y los demás organizadores dirían, el Señor está haciendo grandes obras hoy, muchos, más de 100,000 evangelizadores hay en el mundo entero regados a través de esta conferencia predicando casa por casa. Oh sí, yo en mi casa tranquilito había recibido mi participación y contento con mi certificado, pero, el Señor cuando va a hacer algo a través de ti, no importa que tú te escondas, porque a final de cuentas el Señor te va a encontrar. Así que un día, estando en casa de la hermana Susana Wilmore, esa morenita buena moza de parte del Señor, que por cierto la conozco desde esa edad, hace 39 años la veo igualita, nunca le veo un año más ni un año menos. Desde que yo la conocí es así como está. Y en ese lugar estábamos ahí oyendo música cuando de repente viene una misionera donde Susana, ay, Martín Obispo Ramírez y yo que estábamos ahí, dije yo dentro de mí, aquí nos llegó, nos atraparon para orar. Y una vez dice Susana, vengan para acá ahora mismo, buenos vagos. Si ustedes lo único que les gusta es estar oyendo música nada más y estar haciendo cherky y relajando, vengan a un momento de oración. Bueno, nos llevó quien no nos trajo. Aquí vamos para allá a orar. Y estamos ahí con una cadena, más loquito porque termine la oración que porque continúen. Y hablan y oran y esto. Y cuando terminan de orar, ahí viene la misionera y me mira. Ah, ya veo, aquí viene. Y me dice lo mismo que me dijeron aquella vez en Jaina. Lo mismito. Pero esta vez se le añadió algo. ¿Y qué estás esperando para hacerlo? Ay, Padre Santo, yo decía, pero Señor, ¿y qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque yo no veo qué es lo que realmente tú quieres que yo realice. Porque tú dices que tengo un ministerio poderoso y que tengo que hacer esto y aquello, pero que tú no me has dicho ni tan siquiera qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, ¿cómo puedo yo empezar a hacer algo para Dios si ni siquiera tengo la dirección de lo que hay que hacer? Pero me puse a pensar, ¿pero qué es lo que yo leo en la Biblia? ¿Qué es lo que se lee en las Escrituras? A veces estamos esperando, estancado y sentado, la orden de Dios para pasarnos del escalón 1 al escalón 48. O sea, de una persona que no es nadie, que no tiene ningún tipo de ministerio, que no tiene ningún tipo de don ni talento, al gran predicador internacional reconocido por todo el mundo. Y eso no funciona de esa manera. Entonces me puse a razonar, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere? Porque aquí en la Biblia lo único que habla es de evangelizar, predicar la palabra del Señor. Por todos lados lo que yo veo es evangelismo. Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a evangelizar, eso es lo que Dios quiere que hagamos, pues vamos a evangelizar, porque si lo que Dios está motivando, que haga lo que Él ha dicho que hay que hacer, que tal o cual cosa, bueno, pues yo voy a cumplir con lo que dice la Biblia. Yo he leído 20,000 veces ahí que Jesús lo que hacía era predicar y hacer tal o cual cosa. Y precisamente, si eso es lo que Dios quiere, pues vamos entonces a evangelizar. Pero eso lo estamos haciendo constantemente. No, pero hay que hacerlo con más dedicación y con más fervor y con más entusiasmo. Hay muchas otras cosas que motivaron e incidieron en gran manera para motivarme a cumplir con el Señor en la misión que actualmente realizamos. Y una de ellas era la devoción por la palabra del Señor. Sí, hermano, es muy importante que nosotros nos metamos en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay muchos elementos de búsqueda espiritual. Existe la oración, existe el ayuno, existe la asistencia a los cultos y está también la llenura del Espíritu Santo, que es imprescindible.
pero está también la lectura de la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios. Usted sabe que cuando usted escudriña la palabra del Señor, de alguna forma terminará usted oyendo la voz de Dios. Porque no es que Dios no hable, pero Él nos habla constantemente a través de su palabra. El problema es darnos cuenta si es a nosotros que esa palabra del Señor está hablando. Cuando usted lee la Biblia y hace suya la lectura, entonces usted se está dando cuenta que Dios está hablando a su vida de una manera poderosa. Y eso es de gran estímulo y eso es de gran motivación. Así que yo le recomiendo a la mayoría de las personas que todavía están pidiéndole a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es que tú me quieres utilizar dentro del ministerio? Entonces métase en la palabra de Dios. Métase grandemente en la Biblia y se va a dar cuenta que Dios sí habla a través de las Escrituras. Otra de las cosas muy importantes dentro de lo que es el ministerio es haga de alguien de la Biblia su personaje favorito. ¿Le digo la verdad? Hay un libro que es mi favorito. Ese es el libro de los Proverbios. Ese libro, óigame, tiene capítulos, tiene versos que son una joya y una reliquia. Pero en ese capítulo también dice: el que gana almas es sabio. Oh, qué bueno. ¿Y usted es sabio? ¿Está ganando alma para Cristo? Pues entonces ese libro favorito me ayudó bastante. Pero también hay personajes favoritos. ¿Sabe cuál es mi personaje favorito de la Biblia? Jesús. Esa es mi inspiración. Jesús, aparte de ser Dios, aparte de ser el Hijo de Dios, aparte de ser el Dios con nosotros, la persona, el personaje, el individuo, fuera de lo que es en lo espiritual, en su deidad, como llaman los teólogos, que es 100% Dios, fuera de ahí, el humano, el Jesús humano, ese es mi personaje favorito. Cómo hablaba, cómo enseñaba. Dice la Biblia que enseñaba como quien tiene autoridad. Qué bueno es poder enseñar como quien tiene autoridad. O sea, una palabra que no un maestro que no titubea, un maestro que cuando dice algo sabe lo que está diciendo. Yo decía, ese personaje, Jesús, algún día yo quisiera enseñar, aunque sea una millonésima parte similar a él. Y me inspira en gran manera cómo él salía de los enredos, de las trampas y de los ganchos que los enemigos le ponían. Yo decía, ese Jesús se la trae, ese Jesús es mi favorito en gran manera. Y hasta puse hace más de 20 años un cuadrito que decía: mi sentir es el sentir de Cristo. Y lo puse y lo hice porque quería recordármelo a mí mismo. ¿Qué 20 años? Casi 30 años. Mi sentir es el sentir de Cristo. Yo quería realmente que eso fuese una realidad. Y para no tener que estar haciendo esa oración constantemente, lo hice en un letrero. Puse: mi sentir es el sentir de Cristo. Porque Jesús decía: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. El hacer la voluntad del que me envió es mi comida y mi alimento. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, wow, cómo yo quisiera poder decir esas mismas cosas y servirle a Dios de esa manera, con esa entrega que lo hacía Jesús. Y miren, realmente el Señor ha puesto ese sentir en mi vida. A lo largo de tantos años, el Señor ha manifestado esa petición de querer cada día ayudarme a ser similar a Él en esa parte. Y el otro personaje bíblico en cuanto a las misiones y en cuanto a la predicación de la palabra, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es, sin lugar a dudas, después de Cristo en esta era cristiana, el hombre más importante que ha pisado el planeta. Y le digo una cosa: no importa los grandes ministerios que tengan hombres de Dios en estos tiempos, con iglesias de hasta millones de miembros, no se comparan con el apóstol Pablo. Porque Pablo comenzó desde cero y fundó casi todas las iglesias de aquella región. El gran misionero, el gran apóstol, el gran predicador, el gran evangelista, el gran maestro, el gran profeta, el gran siervo del Señor, que nos dio cátedra a cada uno de nosotros y que me enseñó a mí que para predicar el evangelio no hay que cobrar.
que para predicar el Evangelio no hay que ser gravoso, que para predicar el Evangelio no hay que sacar provecho personal, que para predicar el Evangelio no hay que hacerse rico, que la meta de una persona que predica el Evangelio no es necesariamente hacerse pastor, como si esto fuese un premio al ministerio. No, el que predica la palabra de Dios y sabe cuál es la responsabilidad que tiene, ve como pequeña cualquier otra cosa que no sea la predicación del Evangelio de Cristo. Por eso el gran apóstol Pablo dijo en Hechos 20:20, en este tiempo que estamos viviendo todavía vigente: para mí, como nada que fuese útil, he rehuido el enseñar públicamente y por las casas. En otras palabras, para mí no ha habido algo más importante en esta vida que predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura, ya sea de manera personal, de dos en dos, o quizás también a grandes multitudes. Pero Pablo siempre lo ha dicho, esa es la prioridad, predicar el Evangelio, ya sea a multitudes o de dos en dos por las casas. Y por último, en esta sección, usted sabe también qué motivó en gran manera a impulsar las misiones y el trabajo en el evangelismo. Usted no lo va a creer, pero yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de canciones usted escucha como cristiano? ¿Usted cree que una persona que escuche canciones de cierto estilo le motivan a predicar la palabra del Señor? La mayoría de cristianos que hoy en día están surgiendo son personas de los llamados adoradores, cuya meta única y final es exaltar el nombre del Señor a través de las canciones. Yo no me crié espiritualmente bajo esa línea es nueva. Yo me crié bajo la línea de las canciones de Estanislao Marino. Yo soy predicador, ando por pueblos y ciudades predicando el Evangelio del amor que salva al hombre del pecado y de la muerte. Y no hay quien me detenga, porque lo que predico es el amor de Dios. Y por el camino del Evangelio voy caminando y voy sintiendo el poder que va derramando. Soy un pecador porque nunca me acuerdo de Dios. Y ese tipo de canciones que te motivan a ti a predicar la palabra, ese tipo de canciones que te instan y te impulsan a llevar el Evangelio a los perdidos, con esas canciones fue que yo me crié, con esas canciones fue que yo me formé. Esas eran las canciones que sonaban, esas eran las canciones que se oían de boca en boca, esas eran las canciones que se cantaban en los templos, en los púlpitos, y esas eran las canciones que escuchábamos nosotros. Y cada una de ellas nos impulsaban, nos daban fuerza para seguir adelante. Hay que seguir adelante, sin miedo y sin ver atrás, como el fiel soldado en el campo de batalla. Cuando el enemigo ataca sin piedad y sin compasión, si caen algunos hermanos, yo sigo firme hacia adelante. ¿Qué diferencia hay? Hoy en día ni tan siquiera el nombre de Jesús se mencionan en las canciones, pero ese tipo de canciones a las personas que predican y quieren ministerio y quieren predicar, yo se las recomiendo a cada uno de ustedes. Mis hermanos, pues atento a la tercera parte de esta conversación acerca del testimonio de mi conversión, de mis inicios en el Evangelio, y ya vamos a entrar en la historia directa de lo que es el Ministerio de Evangelización Víspera del Fin. Dios te bendiga.